Presidente, gracias. Compartiendo alguna expresión vertida por Alberto Bengolea en estos 2 últimos meses que hemos tenido ocasión de ejecutar la semana de representación, y especialmente esta última semana, yo veo y comparto el optimismo de la ministra en esta delicada responsabilidad de liderar el proceso educativo en nuestro país, y he notado y soy partícipe de sus esfuerzos. Sin embargo, esta semana última, profesores que recién se han reincorporado a ejercitar su labor, colegios que no se ha implementado ninguna inversión por mantenimiento, y así una serie de deficiencias, ¿no? Y aquí nos cabe una legítima interrogante. Es que todavía no se acaba de deslindar cuáles son las competencias en política educativa del gobierno regional o del gobierno nacional. Por ello me atrevo a preguntar, entiendo que se han celebrado una serie de convenios con los gobiernos regionales, denominados Agenda Común Nacional Regional. La pregunta sería, ¿cómo se está sintonizando, ¿no?, tanto el proyecto educativo nacional con los proyectos educativos regionales? Porque al parecer hay un divorcio, y más aún, ¿no?, ¿quién acude a una oportuna labor de fiscalización? Que es lo que he percibido de manera personal. Pero algo más grave, señora ministra, es en el tema de los proyectos educativos regionales. Entiendo yo, en mi modesto entender, que es un instrumento de planificación en el buen quehacer por la educación. Sin embargo, notamos que en algunas regiones del país no se están priorizando proyectos contenidos en estos planes. Entonces, todo ese esfuerzo de planificación, de ordenamiento, de un conjunto de quehaceres, lastimosamente, por la decisión política, están yendo por otro camino. Y esto obviamente va a ocasionar graves perjuicios en el futuro inmediato. Quiero volver al tema de los colegios emblemáticos. Tengo un informe que me ha llegado de su despacho, señora ministra. En lo que respecta, por ejemplo, a lo que son colegios emblemáticos en Lima, obras terminadas, 37. Se invirtió 335 millones. Obras en ejecución, Lima, 3. Se están invirtiendo 70 millones. Vamos a provincias. Colegios emblemáticos, obras terminadas, 28, que equivalen a 433 millones de inversión. Obras en ejecución, 19, que equivalen a 434 millones de inversión. Total, 1.273 millones de inversión en colegios emblemáticos. Estadísticas y cifras trasladadas por su propio despacho. Y una pregunta que hacía Alberto Bengolea también, ¿no? ¿Nos vamos a quedar solamente en lo que es infraestructura? Porque al final de cuentas a eso se han reducido los colegios emblemáticos. ¿Cuánto de interesante para este país sería que sucesivos colegios mayores, presidente de la República, se instalen en el norte y en el sur del país? No creo que la calidad educativa se aborde seria y prudentemente meramente con infraestructura. Creo que esto tiene que ir más allá. Es un elemento importante, no hay que desmerecerlo, ¿no? Pero es escasa la labor, es el escaso resultado que estamos percibiendo de su exposición respecto a un mayor esfuerzo o interés por parte del gobierno en cuanto a lo que son los colegios emblemáticos. Y más aún, preocupado, señora ministra, porque yo soy representante de la región de Moquegua, y aquí me ponen en su cuadro Colegio Simón Bolívar, obras nuevas, campo deportivo, 2.762.000 soles, avance programado, 100%, avance estimado, 100%, acta de recepción de obras, el 7 de agosto del 2012. Hace 3 días lo he verificado y la obra está inconclusa. Y acá me dice 100% de avance. Y acá me dice obra entregada. Y yo no dudo de su palabra, pero creo que hay un nexo que está informando mal sobre estas estadísticas o cifras. Respecto al programa Jali Warma que se ha expuesto ampliamente aquí, obviamente que no es su competencia, esto corresponde al MIDIS, pero entiendo que hay una coordinación con su despacho porque está trabajándose en beneficio de los niños de inicial y de primaria. Y yo no voy a desmerecer, creo que hay que saludar los buenos programas, y este es un buen programa. Obviamente con ciertas deficiencias, estamos escasamente a 2 semanas de aplicación, ¿no? Es un programa nuevo, innovador, pero hay que mejorarlo. Mejorarlo porque hay 2 graves deficiencias que estoy notando. Uno, en la calidad de los productos, y 2, en la oportunidad de su entrega. Lo hice el programa antes de iniciar las labores en la mañana. Sin embargo, estos se entregan a mitad de mañana. Entonces creo que falta una labor de mayor control. Pero esto también me lleva a quizás en expectativa de futuro ahondar un poco más su cobertura. Porque bien se está utilizando los quintiles y en determinadas zonas se está entregando desayuno y almuerzo.
creo que seguir pensando en la expectativa gradual de que esto se entregue a todos por igual. Pero ¿y por qué no? Yo alimento a un niño de inicial en el colegio, lo alimento desayuno, almuerzo a un niño de primaria y cuando llego a primero y secundaria me olvido de él. No olvidemos también que esto tiene incidencia sobre todo impacto de orden social. Sería importante, necesario ir pensando en una cobertura obviamente gradual, ¿no? Pero también que implique una atención para todos por igual. Usted con mucho esfuerzo sacó adelante la llamada Ley de Reforma Magisterial. Yo había pedido al presidente de mi comisión, Daniel Mora Ceballos, que usted acuda a explicarnos cómo se está iniciando el año escolar, pero entiendo que esta presentación está sustituyendo esta invitación. A efecto de ello me voy a permitir hacerles unas preguntas que en ese escenario de repente se les iba a alcanzar. ¿Cómo estamos con el proceso de implementación de la llamada reforma magisterial? Porque de acuerdo al enmarcado en esta ley, este año debe ejecutarse sí o sí 2 evaluaciones de ascenso. Entonces, ya se deben estar programando todas las directivas respectivas y obviamente es de interés nacional y particularmente de este pleno estar informados cuál es el levantamiento de información, bajo qué contexto normativo se van a llevar a cabo estos 2 concursos. Pero esto también nos lleva a un terreno mucho más oportuno, ¿no? Lo comentaban antes también, ¿no? La formación de los profesores. Sería importante que nos diga cuál es el impacto que ha tenido la llamada Nota 14. Entiendo que ha habido una corrida de muchos jóvenes a los institutos tecnológicos o también a las universidades. Pues sería importante que se nos diga bajo qué argumentos técnicos, pedagógicos, se sostiene la Nota 14 y cuál es el resultado que está dando hasta la fecha. A efecto de ello, tengo 10 minutos, presidente. He sido corregido por mi portavoz. ¿Sí? Tengo 10 minutos, presidente. ¿Y si no lo revocas al portavoz? No, yo no soy revocatorio, señor. Lo otro, señora ministra, usted bien lo ha dicho, solo hay un instituto pedagógico que ha aprobado en agosto del año pasado lo que es la acreditación. Es bastante escaso. Algo está fallando. O hay instituciones que no están en la capacidad de poderse acreditar, o es que el organismo acreditador no tiene debidamente instaurados los mecanismos y procedimientos para poder acreditar. Y esto es muy importante. Estamos hablando de la base en la cual se sostiene la política educativa del país. Algo en la oportunidad del tiempo, señora ministra. ¿Se ha distribuido oportunamente los textos y materiales educativos? Este año no se nos ha informado absolutamente nada. Lo segundo, entiendo que se ha cortado el mantenimiento de la infraestructura educativa. ¿Cuál es la razón de ser para este corte? Obviamente había una muy buena costumbre en estos últimos años que los directores y los padres de familia acudían con mano propia y con un soporte económico ínfimo, pero era un aporte al final de cuentas, a darle un mantenimiento óptimo a las aulas y a las escuelas en general. Y lo otro, se convocó un proceso de contratación a nivel nacional. ¿Se ha coberturado al 100% de las plazas de profesores contratados? Es importante cuando hablamos de en lo que es el objetivo quinto, la educación superior. Señora ministra, respecto a los institutos tecnológicos, cuando se dio la ley 29394, se le entregó 180 días de plazo al Ejecutivo para que alcance un proyecto de ley que regule la carrera pública de educación superior. Fue hace 2 años, ministra. Ustedes me contestaron, está colgado en la página web. Ese no era el encargo. El encargo es que ustedes presenten el anteproyecto a este Congreso y nunca llegó. Hoy, con la llamada Ley de Reforma Magisterial, se les ha entregado un plazo de 60 días. Creo que ya estamos en los 120 días, el doble. Y este anteproyecto no alcanza a llegar. Creo que se ha sembrado expectativa, pero sobre todo creo que hay un mínimo de responsabilidad y respeto a este Congreso que le ha entregado esa facultad. Esto ya debe ser entregado y creo que corresponde a vuestro despacho ir trabajando este tema. Un tema, ministra, que no puedo pasarlo por alto, es el tema del deporte. Usted sí nos ha dado cifras interesantes, ¿no? Juegos deportivos escolares, casi 1 millón de estudiantes, así usted lo ha dicho. Ministra, ¿han evaluado ustedes cuál es el impacto, el resultado, la expectativa final que despiertan los Juegos Deportivos Escolares? Yo tengo un chiquito de 12 años, participa en los Juegos Deportivos Escolares. En mayo eliminan a esa escuela. Ese joven ya no tiene Juegos Deportivos Escolares hasta diciembre. El impulso, el fomento del deporte tiene un carácter permanente. Creo que ahí hay un grave vacío. Yo recuerdo el mensaje del señor presidente de la República,
que manifestaba que se iba a contratar un número mayor de profesores de educación física. Un proyecto de este Congreso fue observado. En segundo lugar, se dijo que se iban a dar más horas para educación física. Creo que esto no ha variado. Entonces, ¿dónde está nuestro compromiso, nuestra responsabilidad? Concluya, congresista. Para terminar, con el quehacer del deporte en beneficio de los niños. Y dos temas que no son míos, ministra, son del Consejo Nacional Educativo. Una propuesta que me parece necesaria y ustedes deben tomarla, es que se debe aprobar de una vez por todas la ley de organización y funciones de los distintos niveles de gobierno, central, provincial y distrital. La ausencia, la carencia de esta norma está generando ciertos desencuentros en la ejecución de políticas educativas. Y lo último, también el Consejo Nacional Educativo está observando que el plan director y los concursos de redacción no figuran como actividades para el presente año escolar 2013. Creo que esto amerita una respuesta importante. Y un encargo de algunos colegas de mi bancada, ministra. Hay una reiterada petición de información acerca de las investigaciones y responsabilidades de los funcionarios encargados de la distribución de los textos escolares de la instrucción del año pasado. Está desde octubre del año pasado. No contesta, ministra. Creo que hay un mínimo de responsabilidad y respeto a